Amados hermanos, ¿cómo están? Gracias al Señor. Una vez más tenemos la oportunidad de reunirnos a través de las redes, a través de la tecnología, para que podamos compartir la palabra del Señor. Qué gozo y qué privilegio es estar unidos nuevamente, ¿verdad? Quisiera pedirle, por favor, que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Santiago, el capítulo 4 y el verso 7. Santiago 4:7 dice la palabra del Señor: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Palabra del Señor. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por este nuevo tiempo, Señor, una nueva oportunidad que tenemos para estudiar tu palabra. Señor, qué gozo, qué privilegio, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos enseñas, eres tú quien nos corriges, eres tú quien nos redarguye de pecado. Eres tú, Señor, quien trae tu luz a nuestras tinieblas, a nuestra ignorancia. Gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, gracias por cada una de las personas que ya están conectadas, que están ansiosas, esperando, Señor, lo que tú quieres enseñarnos a nuestros corazones, lo que tú quieres traer a nuestras mentes, a nuestras vidas. Señor, yo bendigo a las personas que ya están conectadas, bendigo a las personas que van a conectarse luego, a las personas que van a ver posteriormente este video, Señor, esta grabación. Clamo que tú, Señor, te manifiestes de una manera gloriosa y que esta palabra que viene de tu corazón, Señor, sea de bendición y sea para que traiga prosperidad y traiga conocimiento y traiga inteligencia espiritual, Señor, en el nombre de Jesús, que sea parte de las herramientas que tú nos des para que podamos convertirnos en instrumentos tuyos, instrumentos de poder, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Quisiera en esta oportunidad hacer un estudio exegético acerca de este verso que acabamos de leer en Santiago. Dice en este verso, el verso 7 del capítulo 4, dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Alguna vez ha sentido usted que el diablo ha tratado de asaltar su mente con falsas acusaciones, diciéndole, por ejemplo, que el sueño que Dios le ha dado nunca se cumplirá? ¿Cómo ha resistido usted a esos ataques? ¿Se ha parado firme en contra de sus mentiras? ¿Le ha ordenado que se vaya o ha estado temeroso, dudando? Porque esa es la labor específica del diablo, ¿cierto? Traer incertidumbre, traer dudas, disminuir el nivel de fe, la estatura de la fe que muchos de nosotros tenemos. Y bueno, vamos a hacer un estudio porque es importante que entendamos a la luz de la palabra cuál es el objetivo de algunos versos que podemos leer en su palabra, ¿cierto? Quisiera empezar diciendo, esta palabra resistir viene de la palabra griega antistete, y esta viene de la frase antistemi. Y esto es una combinación de las palabras anti, que significa en contra, en lugar de oponerse a algo, y de la frase istemi, que significa pararse, que significa sostenerse en pie, estar firme. Por lo que la palabra antistemi significa pararse en contra o en oposición a algo o a alguien. Ya tenemos un poco más clara la idea, ¿cierto? Entonces es una palabra que demuestra la actitud de alguien que se opone ferozmente a algo y por lo tanto se determina a hacer todo lo posible para resistirse, para pararse en su contra y desafiar su plan. Al usar esta palabra, el apóstol Santiago nos hace saber plenamente que debemos estar
determinados a pararnos en contra del diablo. No va a funcionar si solamente cerramos nuestros ojos y esperamos que el diablo se rinda y se vaya por aburrimiento, ¿no? Debemos, amados hermanos, pararnos firmes en nuestro lugar, en nuestra posición como hijos de Dios, como siervos de Dios, porque el Señor nos ha dado pues su palabra para que nosotros cimentemos nuestro estilo de vida en ella, ¿no? Entonces, parémonos firmes, amados. Preparémonos para la pelea, para la guerra, para la batalla y pongamos todo nuestro esfuerzo, pongamos toda nuestra fuerza para hacerle retroceder en nuestra vida. Por nuestros propios medios no lo podemos hacer, es imposible porque esto es una batalla espiritual, ¿no? Y nosotros como seres humanos falibles y limitados, no vamos de ninguna manera a poder hacer frente al diablo. Por lo tanto, nosotros, amados hermanos, tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios y tenemos que tomar lo que el Señor nos da a través de su palabra, ¿no? Nuestra posición contra Satanás debe ser firme, amados, debe ser inflexible. No podemos darnos el lujo de entrar en una negociación, si vale el término. Si queremos resistir exitosamente a sus bombardeos de mentiras, a nuestras mentes y emociones, no podemos menos que simplemente pararnos firmes. Pero no solo pararnos firmes, sino con la actitud de guerrear contra él para vencerlo. Amén. Santiago dice que tenemos que resistir al diablo. La palabra diablo es la traducción de la palabra griega diabolos, que significa calumniador, significa detractor, acusador o espíritu maligno, que es de donde se deriva justamente la palabra Satanás, ¿no? La palabra diabolos deriva de la raíz diabalos, compuesta por la frase dia, que significa a través, o perforar algo desde un lado, atravesando todo hasta llegar al otro lado, y balos, que significa lanzar, disparar o causar una herida. Entonces, cuando estas dos frases se unen y forman la palabra diabalos, significan lanzar algo repentinamente y repetidamente también, golpeando una y otra vez hasta que el objeto que está siendo golpeado quede completamente atravesado. Entonces ahora podemos entender un poco mejor por qué esta palabra es una descripción vívida del diablo. ¿Se da cuenta, cierto? Nos dice exactamente cómo opera. Él viene a asaltar nuestras mentes, no una, sino varias veces. Él ataca la mente y las emociones una y otra vez. Permanece atacando hasta que derriba la resistencia de su víctima. Entonces, tan pronto como ésta baja su resistencia mental, el diablo da un último golpe, el golpe de gracia para consolidar su éxito atravesando nuestra mente. Amén. ¿Se da usted cuenta entonces, amados hermanos? Hay por ahí un dicho que dice el que la mente ociosa es taller del diablo. Y sí, en cierta forma es así, amados hermanos. Por eso es que la palabra misma del Señor nos insta, nos exige, nos aconseja para que nosotros llenemos nuestra mente y nuestros pensamientos con la palabra del Señor a través de sus promesas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender, amados hermanos, de que una vez que el diablo ha ganado terreno en la mente de una persona, él empieza a llenarla con mentiras, empieza un bombardeo despiadado, una mentira tras la otra, un engaño tras el otro. Y si la persona escucha estas mentiras y se las cree, entonces el diablo habrá construido exitosamente una fortaleza en la vida de esa persona, en la mente de esa persona, y empieza a controlarla y a manipularla. Obviamente, una mente que se ha rendido a esa manipulación engañosa del diablo es pues una mente que será fácilmente manipulable por el mismo Satanás, ¿verdad? ¿Le suena a usted familiar este tipo de ataque mental? Bueno, déjeme preguntarle algo. En vez de darle el placer al diablo de llenar su cabeza con un montón de mentiras, ¿por qué no empieza a ponerle resistencia? Amén. Así es, sí, solamente, ¿sabe qué tenemos que hacer? Mandar a callar al diablo y que soltemos esos pensamientos sin sentido que él ha metido a nuestra cabeza.
echémoslo fuera, amados hermanos, echémoslo fuera. Simplemente tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado a través de su palabra, por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Cuando estamos siendo atacados con mentiras, como por ejemplo, y hay personas que usted puede escuchar aún en la congregación, en conversaciones, por ejemplo, informales muchas veces, ¿no? Hay personas que dicen, lo que he hecho no tiene perdón de Dios. Y la persona está ahí muriéndose anímica, espiritualmente, desalentada, ¿no? Porque cree que ya no tiene perdón de Dios por las cosas que ha hecho. Dice, hay personas que dicen, yo he hecho cosas muy terribles, no, ya no tengo perdón de Dios, ¿no? Hay otros que dicen, por ejemplo, Dios ya no va a darme otra oportunidad porque es que volví una vez más a fallarle y he entrado en ese ciclo de fallarle y pedirle perdón, tanto que yo creo que el Señor ya no me va a dar otra oportunidad, ¿no? A otros que dicen, por ejemplo, es que mi carne es muy débil, es demasiado débil y no tengo el carácter suficiente para rechazar la tentación. Es mi talón de Aquiles, algunos decimos, ¿verdad? Y bueno, que el Señor nos ayude, amados hermanos, pero sabe que son frases que se escuchan con mucha frecuencia. Hay otros que dicen, por ejemplo, he hecho tantas cosas tan malas que probablemente Dios ya hasta me haya desechado y ya no estoy en sus planes. Otros dicen, por ejemplo, no me van a tomar en cuenta para nada en la iglesia porque no estoy capacitado, no soy una persona que tenga una habilidad en lo espiritual, por ejemplo, para desarrollar, y ni siquiera algunos hasta se sienten físicamente también limitados, ¿no? Dice, no puedo, no tengo las armas, no tengo las actitudes o las aptitudes suficientes para que pueda hacer alguna cosa que valga la pena. Otro dice, por ejemplo, mi pasado es un pasado de vergüenza. Y otro más dicen por ahí, es que no puedo dejar de sentir culpa por lo que pasó. Si usted se da cuenta, amado, mire, son fortalezas de pensamientos que el diablo va metiendo poco a poco y la gente, o hay gente, mejor dicho, que se cree esas mentiras, ¿no? Algunos suelen decir, por ejemplo, a veces pienso que Dios ya me perdonó, pero yo no puedo dejar de recordarlo y sentirme mal por eso. ¿Le parece familiar esa frase? Eso es la autoculpabilidad, amados hermanos. Y hay algunos que ya muy gravemente dicen, por ejemplo, frases como, ya ni siquiera estoy seguro de mi salvación. Y eso es una frase terriblemente peligrosa, amados hermanos. Eso quiere decir que el diablo ha penetrado profundamente en la mente, en los pensamientos de la persona, tanto que ha taladrado la base, su fundamento de vida, que es la fe. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Y ninguno de nosotros está libre de las acechanzas y de los ataques, del bombardeo continuo y permanente que el diablo está dispuesto a hacer sobre aquella persona que se solaza pensando y escuchando esas mentiras. Entonces, mis amados, tenemos que aprender en el nombre de Jesucristo de Nazaret a levantar fortalezas espirituales en nuestra mente a través de la palabra, basados y cimentados en las promesas que el Señor nos ha dado. Amén. Amado hermano, hombre y mujer de Dios, es tiempo que nosotros resistamos al diablo. Hagámosle saber que no vamos a morder más ese cebo de nuevo, que se vaya a intentar a otra parte, ¿no? Pero no con nosotros, que deje de fregarnos la paciencia, solemos usar nosotros esta frase, ¿no? No deje, hermano, no permita que el diablo vuelva a atacar su mente. Hay un anzuelo mortal, mi amado, dentro de ese cebo que él está preparado para agarrarnos, para meternos en su trampa, para volvernos como una carne muerta, para que el diablo lo mastique por un largo tiempo si nosotros somos lo suficientemente tontos, y perdónenme la expresión, para dejarnos llevar por esas mentiras y ese estilo de engaño que tiene, ¿no? Pero mire, nosotros tenemos que tomar, decía, la determinación, amados hermanos, de que esta tiene que ser la última vez que el diablo nos atrapa con ese cebo. Amén. Y lo podemos hacer, amados hermanos. Tomemos la decisión de empezar a rechazarlo a partir de este mismo instante. Podemos hacerlo. Tenemos en nuestro Señor, a través de su misericordia, pues las fuerzas, el poder suficiente para hacerlo. Entonces, este
verso de Santiago 4:7 que estamos leyendo, tiene pues buenas noticias para nosotros. Amén. Tiene muy maravillosa noticia, más hermanos. Y el verso dice que si nosotros resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Gloria al Señor. Amén. ¿Usted quiere ver al diablo que sale huyendo de su vida? Claro que sí, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros queremos, anhelamos ver que eso suceda, pero tenemos que tomar decisiones, ¿no? La palabra huir, esta palabra huir viene traducida del griego feusetai, que a la vez proviene de feugo, que esta palabra significa volar o alzar vuelo, escapar o desaparecer. Esta frase era usada, por ejemplo, para describir algún malhechor que escapaba de miedo de una nación en la que había incumplido la ley. La razón por la que huía tan rápido era porque quería escapar del proceso del enjuiciamiento que se venía sobre esa persona. Entonces, si ese malhechor permanecía en esa nación, seguramente tendría un juicio. Y tras del juicio, seguramente iba a haber una sentencia de castigo, ¿no? Así que en vez de quedarse y enfrentar las consecuencias, ese malhechor huía de por vida, o por su vida, mejor dicho, esa frase pues alude a esto, a esta idea, ¿no? Entonces, esto nos da a entender, amados hermanos, de que el diablo sabe que es un malhechor. Y como sabe que es un malhechor, también sabe que tiene que huir, tiene que salir huyendo cuando un creyente, cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios se para, se pone frente a él y le pone oposición a través de la palabra del Señor. Amén. Él sabe, amados hermanos, él sabe que si un creyente se para en su contra, en otras palabras, si el cristiano se resiste al enemigo usando la palabra de Dios con autoridad en el nombre de Jesús, no pasaría mucho tiempo hasta que el creyente empiece a dominar y sojuzgar al diablo. Amén. No olvide usted que Jesús, el Señor, dijo que nosotros mayores obras que las que Él hizo haremos, porque ahora Él nos ha dejado a su Espíritu Santo y es el Espíritu Santo de Dios el que nos da esas armas, el Espíritu Santo de Dios el que nos da ese conocimiento y sobre todo la autoridad, pues, ¿no? En vez de dejar que esto pase, entonces, amados hermanos, el diablo empieza a rendirse y a buscar una forma de escapar de su juicio. Gloria al Señor. Amén. En vez de quedarse e intentar defenderse a sí mismo contra el nombre de Jesús y contra la palabra de Dios, el diablo tiene que salir corriendo, va a salir corriendo. Amén. Esto es precisamente lo que Santiago quería decir cuando dice que el diablo huirá. Entonces, eso es una buena noticia, mi amado. Es una muy buena noticia. Y usted y yo somos o podemos ser protagonistas de este hecho. Podemos hacerlo, podemos serlo también, ¿no? Porque el Señor nos da, pues decía nuevamente, repito, las armas, nos da el poder para hacerlo. Ahora, una interpretación más clara en lo que dice Santiago 4:7, entendiendo la exégesis de este estudio, podría ser, por ejemplo, la idea de lo que está diciendo Santiago 4:7, ¿no? Y es, por ejemplo, permanezcan firmes contra el diablo. Así es, sean inquebrantables en su manera de resistirle para que sepa que se está enfrentando a un serio contrincante. Si toma esta posición en contra de él, él huirá como un criminal que sabe que el día del juicio, de su juicio, está cerca. Y una vez que empieza a resistirle, él huirá de usted con terror. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor, mi amado. Eso es lo que el Señor nos asegura por la presencia, por el poder y por la unción de su Santo Espíritu y por el conocimiento, obviamente, que nosotros adquiramos a través del estudio de la palabra, ¿no? Mi amado, escuchen, el diablo quiere hacer que usted tenga una vida infeliz, amargada y a vivir derrotado, si es posible, todos los días de su vida. Es por eso entonces que él ataca nuestra mente, que él intenta convencernos de que el sueño de Dios para la vida de usted y para la vida mía nunca será realidad. Él quiere convencerle a que usted se acostumbre a hacer y a tener mucho menos de lo que Dios quiere verdaderamente para usted. Usted ha escuchado o
sabe que el Señor tiene planes maravillosos para usted. Amado hermano, no lo dude, no lo dude. El Señor nuestro Dios es abundante en gracia y misericordia y amor para con usted y para conmigo, y Él quiere pues usar nuestra vida de manera poderosa. Entonces Él tiene grandes cosas para usted, amado, tiene grandes cosas para usted. Simplemente nosotros agarrémonos de esa promesa, agarrémonos de esas palabras tan preciosas que el Señor nos ha dado muchas veces a través de su palabra misma y otras en ocasiones nos ha traído siervos o personas crecidas, maduras en la fe, que han sido usadas justamente por el Señor para que podamos recibir esa palabra. Amén. Entonces, eso, amados, es exactamente, decía, eh, por esa razón que no debemos conformarnos, no debemos conformarnos con menos de lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Entonces, y como el diablo, pues es el quien nos está poniendo límite y atajos y obstáculos. Entonces, amados, no tenemos otra opción más que pararnos, hacerle frente y ver que salga huyendo de nuestras vidas. Dios nos ha dado a usted y a mí el nombre de Jesús, la promesa de su palabra, así que es tiempo, mis amados, una vez más, es tiempo de que cerremos nuestros oídos a las mentiras del diablo, ¿no? Y empecemos a citar la palabra de Dios y a ordenarle que se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Si tomamos esta posición, el diablo no solo se callará y dejará de decir mentiras, sino que va a tener que salir huyendo con terror. Amén. ¿Usted lo cree? Es lo que la palabra del Señor dice. Es lo que este verso en Santiago 4:7 nos está declarando, pero con toda seguridad. Y amados, no se olvide usted que la palabra del Señor es cierta, es verdadera, es absoluta. Amén. Y si usted la cree y la declara, pues entonces usted va a ver lo que como consecuencia va a suceder. Amén. Entonces, ¿no cree usted que sería una buena idea que empiece a citar la palabra de Dios y a usar el nombre de Jesús desde ahora? ¿Verdad que sí? Pero para eso, amado, usted tiene que iniciar una lectura y un estudio serio de la palabra del Señor, de manera disciplinada, de manera perseverante. No hacerlo nada más como una forma de leer un libro cualquiera o de leerla una vez a la semana, por ejemplo, o ni siquiera eso, ¿verdad? Y esperar estar en la congregación para poder leerla ya. Hagamos del estudio de la palabra, amados hermanos, hagamos de la palabra de Dios nuestro estilo de vida, que sea nuestro alimento espiritual diario, continuo, permanente, ¿no? No hay, amados hermanos, no existe otra manera de conocer la palabra del Señor sino a través de la lectura, sino a través del estudio mismo de ella, ¿no? ¿Que acaso no ayudan, usted dirá, las predicaciones, las enseñanzas, los seminarios, los estudios de los diferentes siervos de Dios, hombres y mujeres que son usados para ayudarnos a entender mejor la Biblia? Por supuesto que sí, amados hermanos, por supuesto que sí, pero eso no debe ser de ninguna manera una excusa para que usted deje el tema de la Biblia en manos de los demás. Es su responsabilidad personal. Además, es una señal de cuán fiel está usted siendo al Señor y cuánto le ama a usted de verdad y cuánto ama su palabra. Amén. Permíteme, permítame preguntarle de nuevo. ¿Cómo responde usted cuando el diablo intenta atacar su mente con mentiras una y otra vez? ¿Deja que tenga acceso libre a sus pensamientos o se para firme en contra de esas mentiras y le ordena que se vaya en el nombre de Jesús? ¿Ha aprendido usted a tomar esa actitud, a tomar esa posición? ¿Puede recordar alguna vez en su vida cuando después de levantarse y tomar autoridad en el nombre de Jesús contra el ataque de Satanás, notó inmediatamente que el ataque mental se detuvo y que de hecho Satanás huyó de usted? ¿Ha tenido esa experiencia? Ahora, ¿qué pasos puede usted tomar ahora para prepararse ante el próximo ataque mental de Satanás? Sería, amados hermanos, una muy buena idea construir, más que idea, decisión, construir una fortaleza de la verdad de la palabra de Dios al meditar en aquellas escrituras que puede usar como una espada en contra del enemigo. Fortalezas mentales. Amén. Eso es lo que el diablo trae, amados hermanos, cuando las personas deciden escuchar esa mentira. Produce fortalezas espirituales, pero para derrota, pero para pérdida, ¿no?
Por el contrario, nosotros podemos construir fortalezas espirituales a través de la palabra del Señor. Amén. A través de las promesas gloriosas, a través de dejar que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos enseñe, quien nos instruya, quien nos prepare y quien nos dé esas armas que necesitamos para hacer no solamente frente, para pararnos no solamente con una actitud de defensa en contra de esos ataques, sino más bien para que nosotros le ataquemos y seamos nosotros los que podamos ser victoriosos, salir victoriosos en esta contienda. Amén. No olvide que nuestra lucha, nuestra batalla es espiritual, mi amado hermano. Y para que podamos ser vencedores y victoriosos es solo guiados por el Espíritu Santo de Dios, llevados por la palabra del Señor en nuestras mentes y en nuestros corazones y en nuestro estilo de vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra. Dígale al Señor, yo quiero darte gracias por las promesas que tú me has traído para mi vida, Señor. Yo quiero darte gracias porque me das el derecho como hijo tuyo, como hija tuya, a usar tu nombre. Yo quiero rechazar, yo quiero rehusar a que el diablo siga bombardeando mi mente. En este momento, dígale así, yo me paro para resistirle, para oponerme, para ponerlo a correr, que el diablo salga huyendo. Yo me determino a partir de este momento que el diablo sale huyendo y no ataca más mi mente de ninguna manera. Yo inclusive quiero ahora hablar al diablo, es decir, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, diablo, yo te ordeno ahora que nunca más ataques mi mente. Ya no tienes acceso a mi mente y a mis emociones, porque me estoy parando para resistirte. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder del Espíritu Santo de Dios, te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas ahora mismo y nunca más vuelvas a intentar traerme mentiras, nunca más vuelvas a intentar hacer fortaleza en mi mente. Yo declaro y cierro mis oídos espirituales y mis ojos espirituales a tus engaños, a tus mentiras, porque no quiero escuchar más lo tuyo. Por el contrario, yo abro mis oídos espirituales y mis ojos espirituales para que pueda ver lo de Dios, para que pueda ver lo del cielo, para que pueda ver las cosas de arriba, lo que me trae victoria, lo que me trae paz, lo que me trae triunfo. Gracias, Señor. Dígale, gracias, Dios. Gracias por darme el privilegio de usar tu palabra y de usar la autoridad del nombre de Jesucristo de Nazaret. Y termina diciendo usted, confieso y creo que tengo el poder de Dios, la palabra de Dios, el poder de la sangre de Jesucristo, la unción del Espíritu Santo de Dios y el nombre de Jesucristo a mi disposición, para que cuando yo me pare en la total autoridad que Dios me ha dado, el diablo tenga que salir huyendo. Yo no me voy a rendir nunca más ante las mentiras del diablo. Lo declaro por fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, amado hermano, yo quiero bendecirlo. Yo quiero declarar, creer, proclamar que esta palabra, este estudio, penetre en lo profundo de su corazón y de su mente. Que usted entienda, mi amado hermano, mi amada hermana, de que necesitamos tener una fuerte y sólida base de la palabra de Dios, sobre todo el conocimiento de sus promesas, para que podamos ser victoriosos en todas y cada una de las ocasiones en que el diablo quiera afectarnos e influir en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Reciba usted la bendición de la palabra del Señor, que la luz de la palabra del Señor le alumbre, le ilumine, de tal manera que usted camine como un victorioso, como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, que toman la palabra de Dios, que saben que el Espíritu Santo de Dios está con usted y saben, por lo tanto, que usted es un triunfador y un victorioso para la honra y para la gloria de Jesucristo, el Señor, el Dios sobre todos los dioses, el Rey sobre todos los reyes y el Señor sobre todos los señores. A Él sea la gloria por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados, que el Señor les bendiga. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. El Señor le dé a usted la sabiduría y la gracia y el poder, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.